vamos a empezar justo con pues unos elementos propios de la neurona que hablan de su funcionamiento, ¿ok? Entonces, esos elementos se refieren a lo que es la sinapsis y los neuroreceptores. Ok, antes de empezar, si están ahí, ¿me escuchan bien? ¿Todo? Hola, Sí, buen día, doctora. doctora. Doctora, sí, lo escucho. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué? Acá sí me queda la duda de si sí estamos, no estamos, etc. Entonces, déjenme, les comparto. Ok, entonces pues vamos a abordar justo este tema que es la sinapsis de sus funciones. Nosotros en 2 clases antes, el viernes, habíamos empezado a platicar de lo que era la parte de la neurona y sus potenciales de acción. Sin embargo, esos no es como que todo el funcionamiento de la neurona, sino que también pues va a tener y sus funciones, ¿ok? Entonces, respecto a esto, pues nosotros vamos a ver que a nivel medular, así a nivel de la médula espinal, usualmente tenemos integrados ciertos movimientos como son el reflejo de la marcha, los reflejos motores, digestivos y urinarios. Estos no van a tener que subir hasta lo que sería la parte del encéfalo, sino que nosotros pues vamos a ver que en cuanto llegan a médula espinal pues se pueden integrar. Los siguientes, que son a nivel encefálico inferior o subcortical, que sería pues nuestra parte inferior del encéfalo, la parte del tallo, vamos a ver que pues son esas actividades que se controlan pero de manera inconsciente. Fíjate que nosotros no estamos pensando todo el día en tengo que respirar, mi corazón tiene que bombear sangre, entonces todas son estas cosas inconscientes. Aquí nosotros vamos a tener lo que es la presión arterial, la respiración, que van a estar en el bulbo raquídeo y la protuberancia, funciones de equilibrio como lo que es el cerebro, bueno, dadas por la parte del cerebelo, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y lo que son reflejos de alimentación. Aquí pues va a entrar lo que es el bulbo, la protuberancia y el hipotálamo. Y por último, nosotros vamos a tener que va a haber funciones que sí tenemos que pensar, que tenemos que razonar y que pues estas se van a integrar a nivel encefálico superior o cortical. Estas pues van a funcionar justamente en la parte de corteza cerebral y pues van a ser responsables del pensamiento. Aunque no quiere decir con esto que van a dejar de lado las demás funciones porque trabajan en conjunto, a pesar de que aquí nosotros tengamos esta parte del pensamiento, pues no es que funcione solito, ¿ok? Entonces aquí para que todo esto se integre, que todo esto tenga un sentido, pues vamos a tener que, vamos a realizar lo que es la sinapsis. Ahí, como pueden ver, está una célula nerviosa y esa célula nerviosa es conocida como la neurona. En este caso, nosotros vamos a tener que esa neurona justamente pues va a tener, a ver, espérenme, porque algo... Es que no está presentando. Ay, No estaban viendo la exposición. No, no la comparto, doctora. no, perdón, doctora, se acabó mi micrófono. No te preocupes, ok, a ver, espérenme entonces. Yo aquí bien emocionada enseñándoles a mi neurona, ya decía yo, esto está raro, a ver. Ahí vean mi pantalla. No, aún no, doctora. ¿Sí se ve o no se ve? No, doctora. ¿O ya no me oyen? Ok, el misterio de dónde fueron mis alumnos.
Abril. Ok, ¿sí me escuchan? Ya Sí nos se escucha. perdimos No, mutuamente. sí se escucha, doctora, pero todavía no se presenta nada. Ok, Ah, ya. ok. Voy a volverlo a intentar. Que según esto ya estábamos presentando. A ver, ¿ahí ya ven la presentación o sigue sin verse? Aún no. Aún no, doctora. ¿No están ni siquiera cargándole? Ya ahora sí. Ya. Bueno, a mí ya. ¿Los demás? Sí, ya se ve, doctora. Ok. Ok, perfectísimo. Ahora, díganme si cambia. Sí, sí doctora. cambia, doctora. Sí cambia, doctora. Muy bien, Sí cambia. muy bien, muchísimas gracias. Entonces, sí, es que ven que la otra vez se veía, pero no cambiaba. Bueno, entonces, lo que les decía justo, entonces tenemos que a nivel medular se integran reflejos pues, muy básicos, esta parte de marcha, reflejos motores, digestivos, urinarios. A nivel encefálico, tenemos el control de actividades inconscientes, presión arterial, respiración, bulbo raquídeo, equilibrio, reflejos de la alimentación, y a nivel encefálico superior o cortical vamos a ver que pues ya están todos estos procesos del pensamiento, ¿ok? De tal forma que nosotros no funcionamos así como por sí solos, sino que todo se va integrando en un pues todo, valga la redundancia, ¿vale? Entonces, ahora sí, como les decía, esto se va a ir integrando gracias a un elemento importante que es la neurona. La neurona, pues es esta célula nerviosa que ven aquí. Es una célula, pues justo totalmente nerviosa y que pues nos va a estar haciendo una función importante que se conoce como sinapsis. La sinapsis se define como los contactos funcionales transmitidos por un impulso nervioso de una célula nerviosa a otra. Nosotros en la clase del viernes, justo, hablábamos de que existían diferentes clasificaciones de la neurona y una de ellas iba sobre esta parte de la clasificación estructural, en donde teníamos la neurona multipolar, la neurona bipolar y la neurona unipolar. Por ejemplo, lo que son las neuronas multipolares, como la que estamos viendo en la imagen, que tiene pues múltiples dendritas de entrada y tiene su axón con más dendritas de salida, pues son las que nosotros vamos a ver que casi siempre encontramos integradas a nivel del encéfalo y médula espinal. Sin embargo, las neuronas bipolares, por su parte, que son aquellas que solo tenían una dendrita principal y su axón, pues vamos a ver que estas se encuentran, por ejemplo, en la retina del ojo, en el oído interno, en el área olfatoria del cerebro, y estas pues nos van a estar ayudando a integrar estímulos muy específicos, dígase pues justo vista, esta parte de olfato y oído. Y por último teníamos a las unipolares. Esas unipolares realmente nosotros vamos a ver que en donde más o en el periodo que nosotros más las vamos a encontrar a las neuronas unipolares va a ser en el proceso del desarrollo de lo que es nuestro feto. Y pues vamos a ver que justamente son células sensitivas, ellas que pues van a estar teniendo esa comunicación y comienzan como neuronas bipolares, teniendo su axón y sus dendritas, pero con el proceso del desarrollo se fusionan y entonces pues acaban volviéndose unipolares. Ya en lo que es la persona adulta, pues vamos a ver que se integran en lo que son los ganglios y lo que son los nervios y, bueno, los nervios craneales y espinales, ¿no? Entonces, así es como nosotros pues vamos viendo que esas neuronas van a estarse integrando en lo que sería nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Voy a apagar también la cámara porque como que me salen mensajes de que se pierde. Entonces, para no perderlos. Y vamos a ver que como tal, no, bueno, cuando una neurona hace una sinapsis, no es que se vaya a estar tocando con la otra neurona,
sino que existe un espacio que se conoce como una hendidura sináptica. Este espacio está vacío, es un espacio que se ubica como un espacio virtual y pues esa hendidura sináptica es un espacio chiquitito, como pueden ver, pues, bueno, no lo pueden ver ahí, pero mide aproximadamente 20 nanómetros. Entonces es un espacio muy pequeñito en donde pues va a estar trabajando este proceso de la sinapsis. ¿Ok? Entonces, en este punto, pues nosotros podemos ver justo en este GIF lo que es esta parte de la sinapsis, en donde justamente el sistema de contacto de una neurona con la siguiente o con lo que se conocería como el efector, pues nos va a estar produciendo ese proceso fisiológico que es la sinapsis. Aquí algo importantísimo es que, por ejemplo, si yo tuviera un cadáver y me dijeran, a ver, ve lo que son sus procesos sinápticos, pues no los podría ver porque eso solo se va a dar en función. Entonces, nosotros en una persona muerta, o cuando no estamos en este caso viendo la estructura en ese momento, pues no podríamos evaluar la sinapsis. Tiene que ser en un organismo vivo, pues que esté realizando esa función, ¿vale? Entonces aquí nosotros pues vamos a ver justamente qué es ese contacto de una neurona, ¿ok? O lo que se conoce como un órgano efector a otra neurona. ¿Vale? Y pues que quede súper bien claro que no es una estructura física, sino pues un proceso funcional. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, todo bien. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, dentro de las funciones sinápticas que nosotros vamos a encontrar, pues tenemos justamente que pues básicamente la principal función que va a tener la sinapsis es el paso de la información de una neurona a otra en forma de un impulso nervioso sucesivo que nosotros vamos a ver que es sucesivo, se refiere a que va a pasar de una neurona a la otra, a la otra, a la otra, hasta que llegue al órgano efector. Entonces aquí nosotros vamos a ver que el impulso se bloquea al transmitirse de una neurona a otro. Aquí nosotros pues vamos a ver que esto se refiere sobre todo a que tendremos diferentes tipos de impulsos, desde lo que son impulsos inhibitorios, excitatorios o reguladores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un impulso que se bloquea al transmitirse de una neurona a otra, pues sería un impulso inhibitorio. Si ustedes recuerdan las fases del potencial de acción, justo cuando estamos en una fase de hiperpolarización, cuando se mantienen abiertos todavía los canales de potasio y que estamos teniendo mayor negatividad de lo que es esta célula, ahí es donde nosotros vamos a encontrar que tenemos este punto de la neurona en donde tiene un estímulo inhibitorio. Si el impulso pasa de impulsos únicos a impulsos repetitivos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una actividad física, por ejemplo, que están en el calentamiento y de repente empiezan a correr así seguido, entonces ahí nosotros tendríamos ese impulso que puede pasar de impulsos únicos a impulsos repetitivos. Ese sería más un regulador. Y cuando nosotros ya tenemos el impulso que se integra con impulsos procedentes de otras neuronas y que justamente va a estar generando algún tipo de efecto, dependiendo de qué está buscando el cuerpo, pues vamos a tener que es un impulso del tipo excitatorio. ¿Por qué? Pues porque sí vamos a estar generando potenciales de acción que van a estar despolarizando completamente a toda la neurona. Entonces aquí nosotros pues vamos a ver este pequeño corto para ver justo lo que está pasando dentro de lo que sería nuestra neurona. Una célula nerviosa sana contiene un equilibrio de iones de átomos con carga positiva o carga negativa. A causa de estos iones, el movimiento de los impulsos nerviosos a través de las células nerviosas va asociado a cambios químicos y eléctricos. Antes de que una neurona transmita un impulso, la parte exterior de su membrana, cargada de iones de sodio, presenta carga positiva, mientras que la interna, con iones potasio en defecto, se comporta negativamente. Durante la fase de reposo, la membrana impide el paso de iones a su través. Cuando la neurona es estimulada, tienen lugar cambios eléctricos y químicos. En el punto de estimulación, la parte externa de la célula nerviosa se vuelve negativa y la parte interna se vuelve positiva. Los iones de sodio y de potasio intercambian lugares.
Tan pronto pasa el impulso, el punto estimulado regresa a su estado original eléctrico y químico. El paso del impulso nervioso por la célula crea cambios similares en toda la neurona. Ok, entonces ahí pudimos... Una célula nerviosa. Ahí, en este video, justo lo que podemos ver ilustrado es cómo esos cambios justamente de polaridad se dan por este intercambio iónico que nos permitía generar el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, de este modo, nosotros pues vamos a ver que tenemos dos tipos de sinapsis, porque pues tienen cambios físicos, tienen cambios químicos como físicos, y también vamos a ver que están mediados por la parte eléctrica del impulso nervioso, y pues vamos a ver que entonces existen dos tipos de sinapsis: sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, ¿ok? Bueno, vamos a platicar de lo que son estas, que son las sinapsis eléctricas. Como tal, aquí nosotros vamos a ver que en la sinapsis eléctrica lo que nosotros vamos a ver es que se está generando el potencial de acción entre las células. La cosa es que aquí la forma de comunicación con lo que es una neurona y otra se va a dar a través de esto que ustedes pueden ver aquí, que se conoce como canales directos o uniones gap o uniones de intersticio. ¿Ok? Entonces, estos que nosotros tenemos aquí, justamente también los pueden encontrar como uniones de hendidura, canales gap o uniones de intersticio. Y pues vamos a ver que van a estar haciendo es que permiten justo el flujo de iones directamente desde el interior de una célula a otro. Aquí nosotros vamos a ver, y me voy a adelantar tantito, ahorita regresamos, que aquí ustedes pueden ver en la parte como que es un poco naranja más fuerte, tenemos la neurona presináptica, y en la parte como amarillita vamos a estar viendo que, bueno, amarillo claro, vamos a ver que es la neurona postsináptica. Entonces, estas dos se van a estar uniendo, como pueden ver acá arriba en la imagen. Aquí, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que a través de estas uniones gap o uniones de intersticio, nosotros pues vamos a generar esa comunicación de lo que es la neurona. Entonces, esto pues va a poder generar que por aquí pasen los potenciales de acción, y esto pues nos permita justamente pues generar esa comunicación entre las neuronas. Esto se da por un flujo pasivo y directo de una corriente de una neurona a otra. Y vamos a ver que pues la diferencia de potencial por el potencial de acción pues va a tener una transmisión bidireccional, porque básicamente todo el tiempo van a estar abiertos estos canales que pues van a permitir que se esté comunicando, pero también esto va a hacer que tenga dos beneficios este tipo de sinapsis. Primero, va a tener un gran beneficio que es que va a ser muy rápida. ¿Por qué? Pues porque pasa pues básicamente su comunicación en segundos, ¿no? Entonces, esto la vuelve un tipo de sinapsis muy, muy rápida, y además va a tener una sincronización muy buena. Esto se refiere a que como van a estar trabajando, dígase, como al unísono, como si estuvieran justo sincronizadas, pues vamos a ver que aquí vamos a tener coordinación de lo que son fibras y este tipo de sinapsis en donde las vamos a encontrar específicamente, pues nosotros vamos a ver que van a estar, por ejemplo, en lo que es el corazón y lo que son las fibras del músculo lisovisceral. Entonces, esto pues nos va a permitir sincronizar la actividad eléctrica entre poblaciones de neuronas, y pues esto nos va a dejar que tengamos un trabajo bueno, ¿no? ¿En dónde más ustedes las pueden encontrar? Justo en sistema nervioso central en algunas partes, y en el embrión en desarrollo. ¿Por qué? Pues porque tiene una comunicación buena. Aquí la clave también importante va a ser esta parte de que es bidireccional, ¿ok? Entonces, eso por parte de las sinapsis eléctricas. Y después tenemos a lo que son las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas van a ser sinapsis que se van a estar dando pues a nivel obvio del sistema nervioso, sobre todo en lo que es sistema nervioso central, aunque no quiere decir que no se dé en periférico. Ok, perdón. Y nosotros pues vamos a estar viendo que a nivel de las sinapsis químicas lo que vamos a estar viendo es que tenemos comunicación aquí ahora sí a través de lo que es esa hendidura sináptica, en donde se van a liberar neurotransmisores.
Estos neurotransmisores pues van a actuar sobre los receptores de la neurona que sigue, que sería la postsináptica, y van a estar modificando el estado de reposo de la membrana. A diferencia de la sinapsis eléctrica, aquí nosotros pues vamos a ver que no hay unión, o sea, no va a haber un puente que esté uniendo, y pues vamos a ver que tiene sus estímulos muy específicos. Más o menos una sinapsis química tarda 0.5 segundos, eso la vuelve más lenta, pero pues si ustedes ven, la realidad es que son ambas muy rápidas. Entonces, aquí, regresando a la sinapsis eléctrica, nosotros vamos a ver que esto son las famosísimas uniones o puentes que nosotros vamos a estar generando, o las hendiduras. Esto pues va a permitir que nosotros tengamos pues esa comunicación buena, y cuando nosotros tenemos células que se comunican a través de estas uniones GAP, pues se dice que tienen más de 100 coneaxones, que pues básicamente son estos puntos en donde nosotros pues vamos a ver que tienen esta capacidad de estar transmitiendo los impulsos nerviosos. Entonces aquí estos pues forman poros, y vamos a ver que pues esto nos va a permitir también estar generando comunicación de sustancias como los ATPs y los segundos mensajeros. Ahora bien, por la parte de la sinapsis química, nosotros pues vamos a ver justo aquí como se ve en el esquema, tenemos que hay un estímulo nervioso. Este estímulo nervioso va a estar actuando sobre lo que son vesículas que van a estar justamente en los extremos de lo que son nuestros axones, y estas vesículas pues van a tener y van a contener lo que son neurotransmisores. Al recibir el impulso nervioso, estas vesículas liberan lo que son los neurotransmisores, y estos pasan a estar en el espacio de la hendidura sináptica. Al estar en la hendidura sináptica, nosotros ¿qué es lo que vamos a ver? Que van a activar lo que son al receptor de la siguiente neurona, que es la que está recibiendo el estímulo, y entonces así vamos a ver que se va a estar transmitiendo la señal sináptica, ¿ok? Esta, a diferencia de la sinapsis eléctrica, es una sinapsis que va en una sola dirección. No es como que la podamos estar regresando como la otra, que sí es bidireccional. ¿Por qué? Pues porque solo tenemos un camino para que puedan liberarse estos neurotransmisores. Entonces, aquí nosotros pues vamos a ver que en cada neurona se puede, bueno, más bien en cada dendrita podemos encontrar aproximadamente hasta 100.000 botones sinápticos, y pues vamos a ver que estos casi siempre se ubican en las dendritas, que son del 80 al 95% en donde los encontramos, pero a veces sí podemos llegar a tener botones sinápticos en un 5 o un 20% en el soma de la neurona, dígase pues en el cuerpo de nuestra neurona. Y pues aquí, como les decía, tenemos terminaciones tanto excitatorias como inhibitorias. Entonces, para poder pasar justamente este impulso nervioso, pues nosotros vamos a estar teniendo una señal eléctrica. La señal eléctrica lo que va a estar haciendo es que pues, se va a unir a lo que es la terminal nerviosa y libera lo que son los neurotransmisores. Estos pasan a este espacio que es nuestra hendidura sináptica, y entonces tenemos pues, la comunicación con la siguiente neurona. Entonces, punto importante, la neurona que es la presináptica se va a conocer como neurona liberadora, mientras que la neurona postsináptica se va a conocer como neurona receptora, ¿ok? Y bueno, así como también teníamos diferentes formas de las neuronas, también hay diferentes formas en que se comunican entre sí. Nosotros vamos a tener que tenemos las neuronas axodendríticas, las axosomáticas y las axoaxónicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? La forma en la que se van a estar comunicando con la siguiente neurona para transmitir el impulso nervioso. En las axodendríticas, su nombre se los dice, el axón se conecta con las dendritas. Esa es como la clásica que casi siempre nos ponen de ejemplo, en donde pues el impulso nervioso se transmite desde los botones sinápticos de una neurona hacia las dendritas de la neurona siguiente. Después tenemos pues a la axosomática, en donde pues el axón se va a comunicar, como pueden ver ahí en la imagen, se comunica directamente con el soma de lo que sería nuestra neurona. Entonces aquí en la axosomática nosotros pues vamos a ver que el impulso se transmite desde los botones sinápticos de una neurona hacia el soma de la siguiente neurona. Y por último tenemos la axoaxónica, en donde se comunica un axón con otro axón. Entonces aquí pues nosotros vamos a ver que estas tres son las formas en las que nosotros podemos ver o podemos encontrar que se genera la comunicación entre estas neuronas para formar la sinapsis.
De tal forma que entonces nosotros pues vamos a tener aquí que se inicia lo que es un potencial de acción. El potencial de acción llega a las terminales sinápticas de la neurona presináptica y las vesículas van a liberar un neurotransmisor. Aquí la imagen, no deberíamos tener estos uniones gap, pero vamos a ver que lo que son estos neurotransmisores se van a estar liberando pues para poder entrar a lo que son canales iónicos y podamos estar haciendo la comunicación con la neurona postsináptica. Ok, acá pues más que nada les dejo como que el resumen de los puntos de la sinapsis para cuando ustedes hacen como la revisión de las presentaciones, ahí los tengan. Y pues aquí podemos ver cómo se integra justo nuestro potencial de acción. Entonces, si se dan cuenta, aquí teníamos a la neurona que está en un potencial de reposo. Este potencial de reposo dentro de lo que es la neurona, pues está manteniendo fuera sodio y dentro potasio. Y entonces, cuando se empieza a generar el potencial de acción, dígase que viaja el impulso nervioso, acuérdense que pasamos por una fase de despolarización en donde hay un cambio justo de estos voltajes dentro de la neurona para generar el potencial de acción. En este punto nosotros vamos a ver que se liberan estos neurotransmisores y justo estos neurotransmisores lo que nosotros tendríamos es que van a generar la comunicación con las neuronas que siguen, ¿ok? Aquí pues pueden ver cómo estas dendritas se van comunicando con las dendritas de las siguientes neuronas y de esta forma se genera esa comunicación entre neuronas. De tal forma que así, a modo de resumen, pues nosotros tenemos que existen las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. En las sinapsis eléctricas lo que va a estar caracterizando es que hay una unión en brecha y que pues se comunican directamente, mientras que las sinapsis químicas pues van a estar trabajando a través de neurotransmisores que pueden ser tanto inhibidores como excitadores y que pues van a tener a sus receptores en la neurona que sigue. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, comentario o algo que quieran compartirnos? ¿No? ¿Nada, nada? No, doctora. Ok. Bueno, entonces, a ver, Luis Alfredo. Yo tengo una duda. No me quedó muy claro. Al momento de hacer la sinapsis, ¿se debe de hacer siempre dendrita y dendrita? ¿O también dendrita con los axones? Puede ser cualquiera de estas tres que veíamos acá. Puede ser dendrita con axón con dendritas, axón con el cuerpo o axón con axón. Ajá. Aquí pues va a depender justo de la estructura de la que estemos hablando, ¿ok? Usualmente las que tenemos más, como más representadas justo son dendrita, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una neurona que está en tejido, en el músculo liso, puede estar usando a lo mejor una axosomática porque se está comunicando con lo que son neuronas bipolares. Entonces ahí pues puede entrar directamente el axón a lo que es el cuerpo, pero acuérdense que casi siempre todos nuestros botones sinápticos están en un 80% en lo que son dendritas y el 20% pues vamos a ver que se llegan a encontrar en lo que son los cuerpos de las neuronas. Entonces por eso pues puedes tener cualquiera de estas comunicaciones, aunque la más común sí va a ser de axón y dendrita. Vanessa. Gracias, doctora. Sí, doctora. Una pregunta. Sobre los tipos de transmisiones, ¿tiene alguna característica en específico de alguna zona donde tenga que estar un axoma dendrita, un axoma somático o un axoma axónica? Por ejemplo, en la diferencia entre la química y la eléctrica está más en específico en el corazón, en el músculo visceral. Y en estas, ¿hay algún tipo de transmisión en específico en alguna parte del cuerpo? Sí, porque son eléctricas, entonces ahí nosotros vamos a ver que justo se comunican directamente. Les decía que están en el corazón, en el músculo liso y también en el embrión en desarrollo.
porque ahí necesitamos que el flujo sea parejo. Por ejemplo, en el corazón necesitas que se sincronice totalmente para que pues pueda estar dando los latidos y no estemos gastando ATP como locos, ¿no? Y entonces esto también uniforma todo lo que es el movimiento. Entonces ahí pues sí serían de tipo eléctricas. ¿Cómo son ahí? Pues como van en la unión directamente, entonces vas a tener lo que es la unión de axón y lo que es la siguiente neurona, ¿ok? Y en las que son químicas, estas las vas a encontrar casi en todo lo que es el sistema nervioso, sobre lo que es comunicación de médula y lo que es encéfalo, hacia lo que son los nervios. Y en estos casos casi siempre todas son de sinapsis axón con dendritas, ¿ok? ¿En qué casos tendríamos, por ejemplo, las que serían axón con cuerpo? Pues podría ser en la retina del ojo, en el oído, en el centro olfatorio, ¿ok? Y cuando son axón con axón, pues aquí nosotros podemos ver que también puede ser en la parte de comunicación al sistema nervioso periférico. No sé si queda más claro con eso. Sí, gracias, doctora. Ok, bueno, Reinaldo había levantado la mano, pero ahora tengo a Osvaldo, no sé quién de los dos quiera. Bueno, no sé si me puedes explicar de nuevo en la parte de la sinapsis química de los inhibidores y excitadores. ¿Me repites? Porque ya solo escuché química, inhibidores, excitadores. Que si me podría explicar de nuevo en la parte de los inhibidores y excitadores. Ay, no sé. Bueno, sí, pero ahorita que entremos a los neurotransmisores va a quedar más claro, ¿no? Pero de todos modos, cuando nosotros hablamos de que tenemos esta parte de los inhibidores, son aquellos que justo van a llevar a la neurona a través del potencial de acción a que regrese al estado de reposo. ¿En qué momento se va a dar? Cuando estamos en la hiperpolarización. ¿Se acuerdan que se mantenían los canales de potasio abiertos y entonces se generaba mayor negatividad y luego regresaba al estado de reposo? Ahí es cuando se está inhibiendo un estímulo. Dígase que nosotros pues vamos a estar buscando que la neurona regrese sí, en este caso la neurona regrese al estado de reposo, ¿ok? Mientras que los excitadores son los que te van a generar el potencial de acción. Dígase que van a estar ubicados en la fase de despolarización, cuando está subiendo para alcanzar el potencial de acción. ¿De qué va a depender esto? Si es inhibidor o excitador, del tipo de neurotransmisor que esté trabajando. Ahorita vamos a ver neurotransmisores, ¿vale? Bueno, creo que era eso. Y ahora sí, Osvaldo. Pues justo era eso también, o sea, no me quedó tan claro cuándo se produce una inhibición, la excitatoria sí un poco más y la de mantenimiento no, tampoco me quedó tan clara, pero bueno, si ahorita vamos a eso, pues ya, me espero. Sí, de todos modos, cuando ustedes producen un estímulo excitatorio es el que te va a generar que empieces a trabajar. O sea, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la alerta sísmica y que luego nos ponemos de pie, ahí tuviste un estímulo excitatorio que te está liberando para mover todos los músculos. Un estímulo inhibitorio es más cuando tú buscas, por ejemplo, un estado de relajación, cuando estamos quitando el potencial de acción. Por ejemplo, una persona que estaba corriendo y cuando regresa al estado de reposo, que la respiración se empieza a regular, empieza a regresar a un estado en el que ya no va a haber elevación de frecuencia cardíaca, ya no va a haber elevación de frecuencia respiratoria por la propia actividad que estaba haciendo, entonces ahí va a buscar una inhibición. Y lo que es una modulación es cuando, por ejemplo, ustedes están en clase y están anotando, ¿ok? Tienen que estar haciendo un estímulo primero excitatorio para poder empezar a anotar, pero después se tiene que modular para que los músculos se sigan moviendo y ustedes puedan seguir escribiendo a pesar de que ya no sea un estímulo pues único, constante, que despolarice una membrana, sino que va a estar trabajando constantemente. Por eso esos serían los reguladores, ¿ok? Les digo, queda un poquito más claro a lo mejor ahorita que veamos lo que son los neurotransmisores que trabajan, pero básicamente es ese punto. Los que estimulan para que se dé una función, los que inhiben para que quitemos esa función y los que están modulando para que pues todo el tiempo estemos regulando todas estas funciones. Por ejemplo, en el estado de que tenemos frío,
el frío va a generar un estímulo. Ese estímulo pues va a ser excitatorio y que puede ocasionar dos cosas. Una, que empecemos a temblar y otra, que empecemos a gastar ATP. ¿Por qué? Porque cuando ustedes gastan una molécula de ATP, el 25% del propio ATP que se está gastando es solo energía, pero el 75% que resta resulta que es calor. Entonces, por eso, pues empezamos a tener contracciones involuntarias. Sin embargo, ahí sería la respuesta excitatoria. Pero para que tú mantengas la temperatura en el cuerpo, empiezas a generar una respuesta moduladora. Y cuando nosotros logramos ya tener una temperatura estable, que ya estamos en un estado de homeostasis, entonces empezamos a generar una respuesta inhibitoria. Nosotros somos bien dinámicos, no es que todo el tiempo estemos así como excitatorios o todo el tiempo inhibitorios, sino que estas respuestas van a estar en diferentes picos durante todo nuestro día. ¿Okay? ¿Con eso queda más claro antes de que pasemos a neurotransmisores? O sea, no, bueno, es que eso sí, más bien mi duda es cómo funciona molecularmente, o sea, es donde no entiendo, pero bueno, supongo que ahorita vamos a eso. Entonces, es que mi duda es, por ejemplo, en los impulsos inhibitorios, ¿se inhibe la célula posináptica o la misma célula presináptica libera mismas sustancias que regresan y se reabsorben en la célula presináptica y se inhibe a sí misma o produce una inhibición de la que sigue? Pero bueno, creo que eso lo vamos a ver ahorita. Ok, a ver si lo vamos resolviendo, si no, pues me vuelves a preguntar. Porque tiene que ver, más que las células ahorita lo hagan, va a tener que ver con los neurotransmisores que estén trabajando. Y entonces justo ahí los neurotransmisores lo que van a estar teniendo son diferentes funciones. Y ahí la importancia de entender qué hace cada neurotransmisor. Hasta ahorita nosotros hemos platicado de sinapsis que van de neurona a neurona. Sin embargo, pues vamos a tener que existir una sinapsis bien importante, que es la sinapsis neuromuscular. Esta sinapsis neuromuscular es aquella que va a ir justo de la neurona motora hacia el músculo como tal. Esta, ¿por qué es importante? Pues es de las que más se ha estudiado. De hecho, si ustedes alguna vez han ido a lo que es un parque en el domingo, hay unos muchachos que luego te dicen que si quieres probar la máquina de toques, ¿no? Y pues te dan ahí los palitos y pues te empiezan a dar toques. Y tú sientes cómo se van contrayendo tus músculos. Eso justamente está generando un estímulo, obviamente este es externo, no va a ser natural, pero está generando un contacto de sinapsis neuromuscular. Es el que más he estudiado, ¿por qué? Pues porque muchas veces hasta en el propio músculo, por ejemplo en una piernita de pollo, en unas ranas, a veces en el laboratorio de biología, estimulaban para ver pues cómo reaccionaba lo que era el músculo. Entonces aquí nosotros vamos a ver que pues justo va a ser una unión entre la célula nerviosa y lo que son las fibras musculares. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que pues va a estarse produciendo justamente a nivel de esta fibra muscular, va a tener algo que se llama placa terminal, que pues básicamente es la membrana de la fibra muscular. Entonces, aquí nosotros en esta placa terminal lo que vamos a ver es que vamos a liberar un neurotransmisor específico para esa comunicación con los músculos. Ese neurotransmisor se conoce como la acetilcolina, la van a encontrar abreviada así como ACH, y pues vamos a ver que esto va a estar generando un potencial de acción que produce despolarización de la fibra muscular y contrae la fibra muscular. Esto se conoce, como ya no es un potencial de acción entre neuronas, se va a conocer como el potencial de la placa terminal, porque pues a fin de cuentas es el sitio a donde llega. ¿Ok? Entonces, pues nosotros, adelanto mucho. Nosotros vamos a ver que funciona en este punto. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, cuando se da la contracción muscular, aquí tienen ustedes la neurona motora. En esta terminal sináptica que ustedes están observando, vamos a tener lo que son pues nuestros botones sinápticos que van a liberar, en este caso, acetilcolina. La acetilcolina se une a nivel de la placa motora y va a viajar en esto que ustedes pueden ver, que es en este momento solo vamos a decir que se llama túbulo T, viaja y se va a comunicar con un lugar que se llaman cisternas de calcio. Al llegar ahí, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Que
la propia acetilcolina, como está generando la sinapsis, libera ese potencial de acción aquí de forma excitatoria. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que en esa cisterna de calcio se liberen lo que son calcios. Esos calcios van a llegar hasta el interior de la fibra muscular y lo que van a empezar a hacer es que van a generar lo que es la exposición de los puentes cruzados de la unión de actina y miosina y empiezan a generar una contracción muscular. Sin embargo, nosotros no podríamos dejar todo el tiempo este estímulo excitatorio que está dando la acetilcolina, porque pues entonces empezaríamos a tener la contracción muscular sostenida. Entonces, para poder hacer eso, pues vamos a pasar a un estado o a un punto que se llama la remoción de los neurotransmisores. Esto pues es importante porque la remoción lo que permite es que no tengamos un estímulo constante que pues pueda dañar a lo que son los diferentes órganos. En este ejemplo, pues en el músculo. Pero pues puede, o sea, imagínense que tuviéramos el estímulo todo el tiempo de cualquier de nuestros órganos, pues empezarían a disfuncionar. Entonces, para poder recaptar a esos neurotransmisores y justo empezar a generar estímulos inhibitorios, ya sea que quitemos esas acciones, podemos tener tres básicamente vías. La primera que nosotros tenemos es por difusión. Esta vía de la difusión, ¿qué es lo que va a pasar? En cuanto nosotros tenemos a los neurotransmisores que van a estar actuando a nivel de la hendidura sináptica, se da o generan el potencial de acción en la siguiente célula que está recibiendo. Y aquí por difusión, ¿se acuerdan qué es difusión? Sí, es el pase de sustancias de trabajo. Voy a tomar como un no, que no me conozco. Ok, gracias, Vanessa. Entonces, efectivamente, es el paso de sustancias a través de la membrana, pero con una condición, que tengamos una mayor concentración en un lado de la membrana que en el otro, porque no nada más pasan porque quieren, sino que tienen que estar regulando concentraciones. Entonces, puede ser por difusión, justamente porque nosotros tengamos en la hendidura sináptica muchos neurotransmisores y entonces estos por difusión empiezan a liberarse de esta zona de la hendidura sináptica y entonces ahí quitamos ya el estímulo. Puede ser por una actividad justamente de degradación enzimática, que es lo que pasa en este caso de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros ya tenemos la contracción, en ese momento se va a producir como un segundo neurotransmisor, que es la acetilcolinesterasa, que ven acá, ACHE. La acetilcolinesterasa lo que va a estar haciendo es que hidroliza justamente la unión de la acetilcolina. ¿Para qué? Para que entonces ya no haya un estímulo que libere el calcio, ese calcio sea regresado a lo que es su cisterna y entonces al no haber calcio, nosotros vamos a tener que ya no está el medio ideal para que miosina y actina estén juntas y entonces se da la relajación de la pues del músculo, ¿no? Esta sería otra forma en la que nosotros vamos a estar quitando el estímulo, que justo es a través de lo que es la degradación enzimática con ayuda de otros enzimas, otros neurotransmisores, y la última que tenemos es por una recaptación. En este caso nosotros vamos a ver, por ejemplo, que cuando hablamos de una recaptación celular se refiere principalmente a que los propios receptores que se liberaron, va a haber unas cuantas neuronas que van a poder recuperarlos, van a poder recaptarlos y pues vamos a ver que aquí nosotros en automático la neurona efectora regresa sus neurotransmisores hacia ella misma, ¿ok? Entonces aquí nosotros pues podríamos decir que básicamente está reciclando lo que son sus neurotransmisores. Una de las que funcionan así es, por ejemplo, la noradrenalina. La noradrenalina se va a estar reciclando constantemente, o también lo que es la serotonina. Aquí, por ejemplo, en la serotonina, nosotros vamos a ver que pues da un estímulo, pero es recaptada por lo que son sus propias neuronas y entonces pues nosotros vamos a ver que regresan a su neurona. Cuando tenemos estados de depresión, los medicamentos que justo nos ayudan a esto, por los famosos antidepresivos, hay algunos que se conocen como inhibidores selectivos de recaptación. ¿A qué se refiere esto? Que pues lo que van a hacer es que van a bloquear que justo estas neuronas recapten a lo que es su serotonina, sino que la dejen ahí libre para estar generando un efecto constante de liberación de serotonina. Y así pues
la persona pues empiece a sentirse un poco mejor, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene la importancia justo de entender esta parte de cómo se hace la recaptación de nuestros neurotransmisores? Porque pues muchos de los medicamentos que van a nivel de sistema nervioso van a trabajar ya sea inhibiendo o activando estas enzimas, ya sea en la parte de recaptación o pues en la difusión no tenemos tantos medicamentos que trabajen, pero que pues sí nos va a ayudar a entender cómo va funcionando esto. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, hasta aquí, pues nosotros podemos ver que las neuronas, pues básicamente son un tejido excitable. Ok, desde aquí. Entonces, son neuronas, este tejido excitable. Aquí nosotros pues vamos a tener que, dependiendo del nivel en que se van integrando, pues tenemos, por ejemplo, en primer nivel, en donde nosotros vamos a estar teniendo, por ejemplo, esta parte de que se van a estar comunicando a nivel de la corteza asociativa, en las aferencias sensoriales, pues nosotros podemos estar viendo que se van a estar dando estímulos de motivación, impulso, proyecto, planificación, ¿no? Todo esto pues que es un poco más, se podría decir, cerebral. A segundo nivel, pues ya nosotros vamos a ver que se van a involucrar ya con lo que son vías aferentes, con el tronco, con el tálamo, con los ganglios de la base, con el cerebelo, y entonces aquí ya pasamos a tener tareas de elaboración, programación, corrección y ajuste. Por ejemplo, cuando nosotros ya vamos caminando, cuando tenemos que ajustar para pues medir las distancias y que no nos caigamos, etcétera. Y en el tercer nivel, pues ya tenemos más que nada que se van a estar uniendo con esta parte de médula de las motoneuronas, en donde pues ya se mantiene, por ejemplo, la postura, ya hay una correlación de todas las actividades y ya tenemos una integración. ¿Esto a qué se refiere? Que no porque estemos en tercer nivel dejamos de hacerlo de arriba. Por ejemplo, aunque a veces lo hacemos como por inercia, nosotros casi siempre tenemos cierta planificación para ver pues cómo nos vamos a sentar, cómo te vas a acomodar para poder escribir, para poder estar visualizando algo, y entonces pues todo esto pasa por los tres niveles, ¿no? Desde esa planificación, desde el ajuste que para que tú puedas estar cómodamente, y pues el mantenimiento para que puedas seguir haciendo esa tarea. Entonces, viendo esto, pues nosotros vamos a ver que un elemento importantísimo dentro de la sinapsis son los neurotransmisores. Los neurotransmisores pues van a definirse como sustancias químicas que son liberadas selectivamente de una terminación nerviosa por acción de un potencial de acción. Básicamente, cuando se genera el potencial de acción y este corre por todo lo que es el axón, se liberan los neurotransmisores, que son estas sustancias químicas. Interaccionan con receptores específicos, no es así como que un neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina, pueda ir a hacer el efecto de otros neurotransmisores, y pues vamos a ver que son estructuras adyacentes entre sí, ¿vale? Pues generando la sinapsis. Si se recibe en cantidad suficiente, pues ¿qué es lo que va a hacer? Que va a producir determinadas respuestas. Dígase que si yo recibo suficiente acetilcolina, serotonina, dopamina, voy a tener respuestas funcionales dentro de mi cuerpo. Entonces, si ustedes encuentran lo que es la palabra neuroregulador, neurohormona, neuromediador, neurotransmisor o neuromodulador, todas se refieren al neurotransmisor, ¿ok? Solo que dependiendo qué tan antiguo es el libro o qué tan nuevo, lo pueden encontrar con estas variantes, pero a fin de cuentas siguen hablando de los neurotransmisores, ¿ok? Esto es pues más que nada para que cuando ustedes están leyendo, pues no vayan a decir, ay, yo no vi los neuromediadores, sí, pero es que son todos neurotransmisores, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, pues nosotros vamos a ver que estos mensajeros químicos, pues básicamente van a estar funcionando a través de la sinapsis, y pues se van a estar dando, aquí le puse cerebro, pero más que nada es a nivel de sistema nervioso, mientras que las hormonas, que son con los que luego los comparan a los neurotransmisores, la gran diferencia que tienen es que estos viajan por todo el torrente sanguíneo. Una hormona va a cumplir una función bien parecida al neurotransmisor, pero la gran diferencia es que la hormona no se va a limitar a esta parte de la sinapsis y de la liberación en espacios específicos, sino que la hormona pues, puede estar por todo el cuerpo, ya que va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿ok?
Que si ustedes se acuerdan los tipos de comunicación entre células, la comunicación endocrina justo nos habla de que nosotros nos comunicamos a través de vasos sanguíneos en órganos a distancia. De ahí que como las hormonas trabajan por el torrente sanguíneo, este sistema de las hormonas pues se conoce como el sistema endocrino, ¿vale? Dato importante y extra. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de neurotransmisores, desde lo que es la serotonina, la dopamina, las endorfinas, adrenalina, noradrenalina, glutamato, lo que es el ácido gamma-aminobutírico, también conocido como GABA, y lo que es la acetilcolina. Entonces, estos nosotros vamos a ver que se van a estar clasificando de acuerdo justo a la estructura que los está formando. Por ejemplo, si se dan cuenta, serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina tienen esta clasificación de ser aminas, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, la endorfina viene de una base de un péptido y lo que son el glutamato y el GABA vienen de una base de aminoácidos, ¿ok? Aquí no es descubrir así como el hilo negro de los neurotransmisores, sino más bien entender que pues la estructura en la que se están formando es la que va a estar dando esta clasificación, ¿vale? Y pues en donde nosotros vamos a encontrar nuestros neurotransmisores, si se dan cuenta, pues básicamente están en las regiones del sistema nervioso, pero cada uno va a estar actuando, por ejemplo, la serotonina, pues sí está en el sistema nervioso central, mientras que la dopamina se refiere a que va a estar trabajando en sistema autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se va a estar liberando sin que nosotros lo controlemos. Lo que es la endorfina, pues va a estar en varias regiones del sistema nervioso, ¿ok? A nivel de lo que son las retinas y tracto intestinal. Esto es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces a las personas les dicen, es que me duele, por ejemplo, a las chicas cuando están en su periodo menstrual, en sus días, suelen decirles, pues cómete un chocolate, cómete un helado, algo así como dulce para que liberes endorfinas y se te quite el dolor, ¿no? Y pues esto tiene que ver con esta parte de nuestro sistema nervioso, más bien hacia esta parte de que las endorfinas también se van a liberar a nivel del tracto intestinal. ¿Qué pasó, Yuri? No, doctora, se me fue el dedo, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Bueno, la adrenalina, pues la vamos a ver que está a nivel del sistema nervioso central y pues tiene la división simpática del sistema nervioso autónomo. Si ustedes recuerdan, en la división simpática junto con la adrenalina es aquella que nos tiene respuestas de lucha y huida, por eso pues estas dos van a ser bien importantes para este sentido. Lo que es glutamato pues está a nivel del sistema nervioso central, GABA va a estar a nivel de encéfalo, esto es importantísimo porque GABA es uno de los neurotransmisores inhibitorios y acetilcolina pues vamos a ver que esta sobre todo se va a comunicar, pero no tanto a nivel o sea, no arriba, sino que más bien viaja hacia la comunicación ya con los órganos efectores, que pues básicamente son músculos y glándulas, aunque pues no quiere decir que por eso no la encontramos en otras partes del sistema nervioso, aunque su gran dominancia pues van a ser esos músculos y glándulas. Entonces, aquí nosotros pues podemos ver dos grandes grupos de neurotransmisores, además de la clasificación que se da por su estructura, de acuerdo a la función o más bien a la comunicación que tienen. Por ejemplo, tenemos los que potencian el transporte de iones justo en esta parte de potencial de acción, que van a ser el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, la acetilcolina y el aspartato. Estos pues van a potenciar el transporte de iones, mientras que hay otros que trabajan para activar un segundo mensajero y que pues pueda generar el efecto que queremos. Ahí tendremos a la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a platicar de cada uno de ellos y más que nada pues a ver qué es lo que hacen estos neurotransmisores. Entonces, el primero que tenemos pues se conoce con el nombre de dopamina. ¿Ok? Pues hasta lo usan muchos artistas en canciones, hablan de la dopamina y pues como pueden ver en la imagen, a se le asocia como que es el neurotransmisor del amor y de las emociones. Ay, perdón, es que ya se me está sacando mucho la garganta. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo la dopamina? Pues va a ser producida en diferentes áreas del encéfalo, principalmente a nivel del mesencéfalo y el hipotálamo.
Y su función importantísima son estas dos que ustedes ven acá arriba en los cuadritos. Primero, que controla los movimientos voluntarios, ahí se puso en inglés, pero son voluntarios, del cuerpo. Y regula las emociones placenteras, ¿ok? ¿Esto a qué se refiere? Pues que nosotros vamos a ver que gracias a lo que es la parte de la producción de dopamina, podemos tener movimientos armónicos, movimientos que nosotros realizamos de una forma específica, por ejemplo, en lo que es la danza, en lo que es pues muchos deportes, y por eso muchas personas que realizan algún tipo de deporte o que realizan algún tipo de arte, como es la danza, o por ejemplo también los que pintan, al tener esta parte de que se controlan los movimientos voluntarios, se libera mucha dopamina, y por eso muchos también, además de todo, cuando realizan esa actividad se suelen sentir como inspirados, como muy bien, porque pues va a ir de la mano con las emociones placenteras. Y entonces justamente estas actividades, como van a estar ayudándonos a regular movimientos voluntarios, ¿qué es lo que va a pasar? Que también van a producir una emoción placentera, y por eso a la persona pues le va a gustar hacer esa actividad específica, ¿no? Lo podemos llevar desde, les digo, deportes del baile, hasta por ejemplo ahora que está pues como en boga esta parte del lettering, que hay a muchas personas que sí les hace muy feliz estar viendo sus apuntes bonitos, ¿no? Pero pues va de la mano de esta parte de la dopamina. Si nosotros no tenemos suficiente dopamina, pues algo que va a estar pasando es que tengamos elementos de descoordinación, o que empiecen a generarse algunos tics. Uno de los más comunes pues es usualmente en el ojito, que empieza como a brincar esta parte, y pues vamos a ver que aquí lo que es la cocaína y las anfetaminas, que pues van a ser parte de fármacos que pues modifican estas respuestas normales de la dopamina, van a hacer un efecto muy parecido al de la dopamina. Entonces, como justo actúan sobre los propios receptores de la dopamina, esto hace que pues la persona también pueda caer en adicción, porque como nos va a estar dando cierto placer, nos va a estar haciendo sentir agradable, entonces por eso pues muchos caen en esa adicción. A su vez, pues vamos a ver que no solo se limita a esto, sino que también nos va a ayudar a lo que es el trabajo de memoria a corto plazo. Esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a ver que nos va a ayudar a integrar justo este elemento de la memoria a corto plazo, y cuando nosotros tenemos bajas de dopamina, pues también vamos a ver que se puede empezar a manifestar parte del Parkinson. Acuérdense que esto no solo tiene que ver en el Parkinson, por ejemplo, algo que pasa, a ver quién se acuerda o quién ha leído un poco del Parkinson. ¿Cuál es así como la característica del paciente de Parkinson? ¿O nadie ha leído de Parkinson? Movimientos involuntarios. Exacto. Bueno, o sea, se supone, bueno, no sé si estoy mal, pero cuando ellos quieren hacer un movimiento para el movimiento involuntario, es decir, sí lo pueden realizar, pero cuando no están como queriendo hacer un movimiento es cuando pues no controlan los movimientos. ¿Es así o es al revés? No me acuerdo. Justo así como nos comentabas. A ver, Diego. Pues la principal característica es que les tiemblan mucho las manos. ¿Sí me escucha, doctora? A ver, creo que ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ya. Sí, doctora. Sí, ya la escuchamos. Es que aquí me falló el internet. Entonces, ¿estábamos en Diego? Sí. Decía que una de las principales características es que tienen muchos temblores. Ok, muchos temblores. Muchísimas gracias, Diego. Vanessa. Sí, yo lo conozco por la primera característica, que es bradicinesia.
por la rigidez y el temblor, al igual que la pérdida del control. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí, pues, si se dan cuenta, tiene todo que ver con esta parte de, por ejemplo, la bradicinesia habla de que no se puede desplazar de la misma manera, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver que justo los movimientos, además de que son incoordinados, empiezan a ser también un poco más lentos. Stephanie. Bueno, es que igual había leído uno que decía que los movimientos ocurren en mayor parte cuando está en reposo y que igual hay una alteración en la postura. Muy bien, muy bien. Ahí también tenemos otro que se está sumando, que es la alteración en la postura, y ya no tengo manos levantadas, ¿verdad? Acá en el chat también Miriam nos dice que son movimientos tónico-clónicos involuntarios, y Diego nos añade que son los temblores, bueno, los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez y disminución del movimiento. Efectivamente, si ustedes ven, mucho de lo que habla de Parkinson se asocia justo a estos elementos en donde nosotros tenemos un cambio en lo que son los movimientos de la persona. Sin embargo, no van a ser o sea, no es como que lo único que va a tener el Parkinson. Algo que va a pasar también importantísimo en el Parkinson es que también podemos llegar a tener cambios en la modulación pues de ciertas emociones. No porque el paciente esté, digamos, o sea, la propia enfermedad sí le va a estar causando problemas, porque pues va a empezar a no poder ser, ¿cómo decirlo? Por la misma, por el mismo problema que tenemos con los movimientos, pues va a empezar a perder lo que es esta parte de su autonomía, porque pues no va a poder hacer todas las actividades por sí solo, sino que pues cada vez empieza a requerir más apoyo o le va a estar costando trabajo tener esta parte. Vamos a ver que pues entre otras cosas empieza a tener se dice que es una máscara facial, porque pues no puede hacer expresiones, empieza a perder lo que es el sentido. Vamos a estar viendo que empieza a tener pues toda esta parte de rigidez, inestabilidad, y eso, como bien nos pone acá Miriam, empieza a generar una degeneración cerebral, y que es lo que lleva a que empecemos a tener disminuciones de la dopamina. Si ustedes se dan cuenta, esto, por la propia función que tiene la dopamina, pues empieza a causar un gran problema. ¿Por qué? Pues porque ya no solo se trata de que esté limitado el movimiento, sino que también vamos a empezar a ver que todas estas situaciones o emociones placenteras agradables, pues va a ser más difícil que nosotros las podamos encontrar en un paciente con Parkinson. Por el otro lado, vamos a ver que como trabaja con lo que es memoria a corto plazo, también la dopamina va a tener una relación total con la atención y la concentración. Esto es así como también súper relevante. No sé si sepan que, por ejemplo, en Japón y China, una de las cosas que pasa en el kinder o en los primeros años de lo que es la escuela, es que a los niños no les ponen a aprender así como aquí en México, luego sumas y restas y las letras y todo, sino que a ellos primero les ponen a hacer ejercicios, los ponen a movilizarse. Entonces, al ponerlos a movilizarse, ¿qué es lo que pasa? Que estimulas la liberación de de dopamina, perdón. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que entonces, al controlar movimientos voluntarios del cuerpo con estos ejercicios, empiezan a sentir emociones placenteras y empiezan a tener un gusto o una parte buena por lo que son actividades académicas. Entonces ahí ya podemos generar lo que es una parte de atención y concentración en esas personas, y ahora sí están listos para que se les dé un contenido pues más teórico, ¿no? Entonces aquí por eso siempre y sobre todo pues en las corrientes que nosotros tenemos del aprendizaje, te habla de que pues intentes generar un movimiento antes, sobre todo con esta parte de niños, para que pues estén en procesos de atención, ¿no? No quiere decir que con el adulto no, de hecho pues es algo bueno que también el adulto esté activo para que tenga atención y coordinación. Y justo si no tenemos suficiente dopamina, también por esta parte de atención y concentración, vamos a ver que se ve reflejado que hay una baja de dopamina en lo que es el trastorno por déficit de atención. Vamos a ver que también la dopamina, como nos ayuda a generar emociones placenteras, también nos va a estar ayudando en lo que es la parte de tolerancia al dolor,
Y en niveles altos, cuando nosotros tenemos mucha dopamina, el gran cambio que nosotros tenemos es que también puede estar generando una psicosis. ¿Por qué? Pues porque la persona puede llegar a estar teniendo esta parte de una sobreestimulación y que entonces empezamos a ver o a tener otros elementos. Aquí más que nada pues se manifiesta como una esquizofrenia de lo que es el lóbulo frontal, en donde aquí pues la característica que nosotros tenemos en este tipo de esquizofrenia es que las personas vamos a ver que tienen déficit de atención, de la memoria de trabajo y de lo que son las funciones ejecutivas. No como tal, así como la parte de alucinaciones, pero vamos a ver que todas se tienen que, o se asocian a esta función del lóbulo frontal, y entonces justo tenemos esta parte en donde empiezan a generar el déficit neuropsicológico y empiezan a detonar estos 3 puntos: el déficit de atención, el déficit en la memoria de trabajo y pues problemas en las funciones ejecutivas, ¿ok? Bueno, ¿algo que quieran agregar de la dopamina? Ok, bueno, con lo que hemos platicado de la dopamina, ¿qué opinan? ¿Es un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio? Excitatorio. Muy bien. Excitatorio. Muy bien, Jesús. Gabo. No importa, igual me puede decir Jesús. Es que la verdad acá en la red luego leo su nombre, o sea, pero está bien. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente, la serotonina. Muy bien, Avi y Luis, Diego, que también me pusieron ahí en el chat. Entonces, la serotonina, nosotros vamos a ver que es un neurotransmisor que a ese le conocen como el de la felicidad. Aquí nosotros pues vamos a ver que la serotonina se va a producir a nivel de cerebro y intestinos, y esto es importantísimo porque pues estos intestinos van a decir como, ¿para qué quieren serotonina? Pues ahí tienen toda la explicación de por qué a mucha gente el comer le produce felicidad. ¿Por qué? Pues porque tiene liberación a nivel del intestino. Entonces, esta serotonina, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Pues nos va a ayudar a equilibrar principalmente los estados de ánimo. Aquí pues vamos a ver que tiene un efecto sobre lo que es emociones, humor y también momentos de ansiedad. De tal forma que pues si tú tienes a la persona que se siente pues feliz, pues vamos a ver que también se empieza a regular lo que son los procesos de sueño y vigilia, se reduce el apetito y pues también hay un beneficio sobre lo que es el intestino, porque vamos a empezar a tener movimientos intestinales regulares y que pues también si nosotros llegáramos, por ejemplo, ¿por qué también está la serotonina a nivel del tracto intestinal? Porque como va a estar produciendo el movimiento intestinal, si nosotros consumiéramos un veneno o algún alimento que está en un estado malo que nos puede causar diarrea, parte de lo que nos va a estar haciendo que podamos expulsarlo y que no lo tengamos en nuestro sistema, justo va a ser la serotonina, porque regula sus movimientos. Entonces, aumenta la liberación de serotonina porque pues nos va a estar protegiendo de esos venenos para que los saquemos. Entonces, ¿en qué momentos pues o qué enfermedades se van a ver asociadas a una falta de lo que es serotonina? Pues van a ser, por ejemplo, los estados de depresión, lo que es un TOC, lo que es un pensamiento suicida. Vamos a ver que van a estar mediados justo porque va a faltar serotonina. Si se dan cuenta, no solo nos pone felices, como dirían que es el neurotransmisor de la felicidad, sino que además esta serotonina pues también nos va a estar teniendo esta parte de que va a ayudarnos a regular los ciclos circadianos, y esto pues también tiene un efecto muy positivo. ¿Por qué? Pues porque al dormir bien, al regular el trabajo del intestino, pues también nosotros vamos a ver que la persona se va a sentir pues mejor, porque pues todo va a empezar a funcionar adecuadamente, ¿no? Aquí es irónico, ¿no? Porque dices, reduce el apetito, sí, cuando nosotros estamos con todo bien, pero si nosotros, por ejemplo, no hemos dormido o tenemos esta parte de que hay mucha ansiedad, pues tú vas a estar buscando generar serotonina. Y mucha gente, que es lo que pasa con el trastorno por atracón, por ejemplo, come para sentir esta liberación de serotonina, pero en vez de pues tener esta parte de tranquilizarse, ir a dormir y todo esto, pues sigue con el estrés, sigue con estos efectos, y entonces pues esto se empieza a volver un círculo vicioso. ¿Por qué? Pues porque le da la sensación de que al comer está sintiéndose bien, pero porque solo hay una liberación momentánea de esa serotonina, aunque realmente pues nosotros vamos a ver que pues
digamos que es un círculo vicioso, ¿no? Bueno, la siguiente es la acetilcolina. Algo que quieran, algo que quieran agregar de serotonina. Muy bien, déjenme ver quién alzó la mano. Estefano. Sí, doctora. De hecho, bueno, leí que hay perdón, es que me fue la palabra, Tú dinos. como una afección que da la serotonina, que es como muy peculiar, que es cuando se altera la serotonina en nuestro cuerpo, que puede producir estados de ánimo muy bajos, muy elevados y hasta el propio suicidio, perdón. E igual leí que es controlable, que cuando falla la serotonina en nuestro cuerpo, igual puedes darnos el Parkinson, ya que se alteran los movimientos. Sí, sí es cierto. Aquí acuérdense que también parte de esto de los neurotransmisores es que van trabajando en conjunto y algo que también va a estar teniendo es que el propio movimiento que nosotros vamos a estar teniendo como tal no depende toda de la serotonina, pero sí vamos a ver que tiene esa relación, ¿vale? Habían alzado dos la mano, pero ya no las veo. ¿Se arrepintieron? Ok, a ver, Vanessa. Bueno, había leído que ayuda también a lo que es la memoria y el aprendizaje. Y bueno, decía que también ayuda en el desarrollo del pensamiento, del lenguaje y también podría ser a las formaciones de algunas culturas o la sociedad. Bueno, sí ya ha llevado más hacia esta parte social, obviamente sí puede ayudarnos. Este punto, acuérdense que esta parte de que uno se siente bien va motivando a que se vayan liberando más neurotransmisores y que pues todo empiece a funcionar de forma adecuada. Aquí, por ejemplo, esta parte de regulación de sueño y vigilia es clave importantísima de la serotonina. ¿Por qué? Porque en cuanto uno descansa bien, empieza a tener pues más esta parte de los procesos de atención, el cerebro está como más receptivo a toda esta información y justo pues es cuando nosotros podemos ver estos efectos positivos, ¿vale? Bueno, entonces, el que tenemos que sigue pues va a ser la acetilcolina. La acetilcolina, nosotros ya estuvimos platicando un poquito de ella, que pues tiene que ver con esta parte de activar a lo que son las neuronas motoras de los músculos para generar contracciones musculares. Ojo que luego, bueno, cuando nosotros hablamos de esas contracciones musculares no quiere decir que solo usamos la acetilcolina porque corremos o porque hacemos algún tipo de ejercicio. Todo el tiempo nos estamos moviendo. Entonces, cualquier persona que se esté moviendo pues va a estar liberando acetilcolina. Aquí vamos a ver que otra vez aparece el Parkinson, pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? Que aquí la acetilcolina está elevada. ¿Por qué? Pues porque justo está generando muchas contracciones, lo que ustedes ya me decían. Esta parte en donde nosotros tenemos un aumento de acetilcolina, también hace una baja en la dopamina, pues es lo que caracteriza ese cuadro clínico del Parkinson, ¿no? Vamos a ver que regula las actividades asociadas con la atención, excitación, aprendizaje y memoria. Si se dan cuenta, trabajan, pues a fin de cuentas, todas en esta parte de funciones integradoras del sistema nervioso y también van a intervenir en la gestión del hipocampo para formar recuerdos y memoria. Por ende, cuando nosotros tenemos bajas de acetilcolina, además de la parte de los movimientos más bien altas son los movimientos muy marcados, pero cuando tenemos bajas también vamos a estar viendo que como trabaja a nivel justo esta parte de los recuerdos, empieza a aparecer la parte del Alzheimer. Entonces aquí por eso pues otra de las cosas que nos dicen mucho es que pues tú te mantengas activo, que te mantengas en movimiento para que pues puedas estar estimulando esta parte de acetilcolina. Luis Roberto. No, doctora, es que fue error de dedo, discúlpenos. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso por parte de acetilcolina. ¿Algo que quieran agregar de acetilcolina? Muy bien. Osvaldo. No, es una pregunta. Bueno, ¿la acetilcolina interviene en cualquier tipo de memoria o más en la memoria como muscular y de movimiento y de todo eso?
va a tener relación con memoria muscular, memoria de movimiento, pero también te va a estar generando esta parte de, o sea, no solo en los movimientos tal cual, sino que también puede trabajar en memoria, sobre todo a largo plazo. Gracias. Ok. Aquí, ojo que si se dan cuenta, también está asociada con procesos de atención, excitación, aprendizaje y propiamente la memoria. Entonces, por eso, por ejemplo, los que hicieron el test PARC y que son kinestésicos, muchas veces cuando tú te mueves, generas un mejor aprendizaje porque pues también está interviniendo acetilcolina. Ahora, hasta aquí hemos visto, pues, digamos que puros excitadores, si se dieron cuenta. Pero llegamos a lo que es el famosísimo GABA, que se conoce como el ácido gamma aminobutírico y por sus siglas en inglés, pues es GABA aminobutyric acid, que es del GABA, ¿no? Entonces, por eso, pues, lo ven resumido como GABA. Este se conoce como el inhibidor por excelencia y este es el que a todos los demás que están estimulando les va a decir, a ver, tranquilícense, ya tenemos a la persona muy excitada, entonces pues vamos a llevarlo a un estado de reposo. Tiene que existir sí o sí porque pues nosotros no podemos estar todo el tiempo así como en lo alto, ¿no? Tenemos que también buscar un estado de regresar, digamos, a la parte inhibitoria. ¿Por qué? Pues porque si no nosotros empezaríamos a tener ahí pues problemas, por ejemplo, de personalidad y problemas psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que algo que va a caracterizar al GABA, pues va a ser que tiene 3 receptores. Tiene los receptores GABA A, los receptores GABA B y los receptores GABA C. ¿Qué es lo que va a pasar en estos receptores? Pues básicamente van a estar inhibiendo diferentes elementos. Los GABA, pues en general se van a dedicar a inhibir, ¿no? Aquí nosotros vamos a ver que, por ejemplo, el efecto del diazepam, del Valium o del propio alcohol se da por estos receptores del GABA, en donde pues tenemos esta inhibición de lo que son pues los elementos, por ejemplo, los recuerdos o que inhibes lo que son cosas que te hacen sentir mal y pues te empiezas a sentir más relajado. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a agarrar el ejemplo del alcohol, ¿no? Siempre que nosotros consumimos algún tipo de bebidas alcohólicas, pues llega un punto en el que si nosotros tenemos una dosis muy alta de alcoholemia, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues básicamente vamos a estar trabajando en lo que son los receptores GABA, que pues inhiben y son los que hacen que pues uno acabe ahí haciendo pues cosas que a lo mejor en sus 5 sentidos no haría, ¿no? En este sentido, también, y esto explica parte del por qué cuando nosotros consumimos en dosis muy altas este tipo de sustancias, pues también como va a influir en la fijación de los recuerdos, pues si nosotros vemos, tiene toda la relación en que a veces pues no nos acordamos o que no recordamos estos momentos, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos ataques de ansiedad y todo esto, pues trabaja en esta parte de fijación de los recuerdos. Aquí, ¿qué es lo que va a estar haciendo? No como tal que nos dé un ataque de ansiedad por el GABA, sino todo lo contrario. Lo que va a hacer es que va a reducir la actividad neuronal porque pues las está inhibiendo las neuronas para que no se pongan acá a generarnos ese estado de estrés, de ansiedad, y qué es lo que va a estar haciendo, pues que nos va a ayudar a que justo tengamos un mejor estado, más tranquilo, para poder afrontar lo que son pues las diferentes tareas del día a día. Por lo tanto, si nosotros no tenemos suficiente GABA, pues empezamos a tener estos trastornos de ansiedad porque pues no va a haber quien nos ayude a regular este punto. Los receptores GABA por su parte, lo que van a estar haciendo es que activan lo que son canales de potasio para despolarizar a la célula. Entonces aquí nosotros pues vamos a ver que al activar esos canales de potasio también, queriendo o no, va a tener una relación con lo que son generar potenciales de acción. Y queriendo o no, es lo que nos va a estar permitiendo que nosotros podamos regresar a los estados de reposo de lo que son las células. Entonces, por eso, pues esta va a ser importantísima. Y por último, lo que son los receptores GABA-C, pues van a ser inhibidores, pero más generalizados que los GABA-A. Dígase que estos, pues sí pueden llegar a tener a una persona, pues en un estado totalmente de una relajación extrema, ¿vale? Bueno. Luego tenemos a lo que se conoce como norepinefrina y epinefrina o noradrenalina y adrenalina. ¿Alguien sabe por qué le cambiamos el nombre entre norepinefrina y noradrenalina o adrenalina y epinefrina?
¿Se lo habían preguntado o pensábamos que eran totalmente diferentes? No, porque cambia una molécula, ¿no? En la conformación bioquímica. Efectivamente, ¿no? Aquí nosotros, pues básicamente estas se conocen como las catecolaminas y pues vamos a ver que estimulan lo que son receptores adrenérgicos. Muchas veces, y hay quien te dice que pues la norepinefrina también, pues es cuando es externa, cuando es un medicamento, o sea que te lo van a poner como un medicamento, y que cuando es adrenalina y noradrenalina es la que produces endógenamente, ¿no? Realmente siguen siendo la misma, porque el problema aquí no es que si la estás produciendo endógena o exógenamente, sino más bien que nosotros pues vamos a ver que pues tienen la misma parte, pero la estructura es la que se puede modificar. Pero en realidad, pues noradrenalina, norepinefrina, estamos hablando pues de lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí muchas veces cuando hablamos de adrenalina y noradrenalina, principalmente de la adrenalina, pues es aquella que nos mantiene como en un estado activo, como en un estado fuerte, ¿no? Entonces aquí pues vamos a ver que va a estar relacionada con momentos de excitación física y mental y nos va a estar ayudando también a regular el estado de ánimo. Esto va por la vía que nosotros no controlamos, la vía autónoma, porque pues esta se va a liberar gracias al sistema simpático y parasimpático. Y yo les decía, no quiere decir que porque tengamos una dominancia simpático o parasimpática, estas, por ejemplo, hay muchas veces que nos dicen que adrenalina es del simpático y noradrenalina del parasimpático, pero realmente no. Ambas trabajan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la noradrenalina o norepinefrina lo que hace es que nos da enfoque mental de atención. Y lo que es la epinefrina nos da esta parte de responder, ¿no? Entonces, aquí siempre tienen que estar teniendo un equilibrio porque, pues, aunque tú respondas, por ejemplo, cuando dicen que tuvo una respuesta visceral y le pegó y cosas así, obviamente fue más una dominancia de adrenalina, pero tenemos que generar un enfoque mental y atención y, por lo tanto, la noradrenalina siempre está ahí trabajando junto a la adrenalina. Por eso estas dos van juntas, las famosísimas catecolaminas, y pues vamos a ver que pues aquí va a ser importantísimo. ¿Por qué? Pues porque también nos ayudan a mantener un estado de ánimo equilibrado. Si no estuviera la noradrenalina, habría muchos estragos si solo trabajara la adrenalina sola. Por eso siempre pues va a estar ahí de la mano. Después tenemos a las endorfinas. Las endorfinas son neuropéptidos opioides endógenos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los vamos a estar generando en nuestro propio cuerpo, no necesitamos consumirlos de cosas externas, aunque pues sí va a haber ciertos alimentos que te pueden ayudar a generar pues una mayor producción de endorfinas. Puede haber desde frutas y puede haber desde, se asocia mucho con lo que es el cacao y con lo que son frutas muy dulces, pero pues también tiene que ver con la persona, que hay a quien no le gustan estas frutas muy dulces y pues no, ¿vale? Pero no quiere decir que por eso no hagan endorfinas. Aquí, pues lo principalmente que van, o lo principal que van a estar haciendo las endorfinas es que van a reducir el dolor y el estrés y pues van a promover la calma y la serenidad. Estas pareciera que van a estar trabajando de la mano con GABA, pero lo que van a estar haciendo es que también te hacen sentir bien. Entonces, no solo es que como GABA, pues, que te inhibe, sino que estas también te van a estar ayudando a sentirte como en un estado tranquilo, como en un estado de bienestar. Entonces, cuando no tenemos suficientes endorfinas, también aparecen lo que son estados de depresión, ideas suicidas, elementos como de adicciones y hasta lo que son atracones en algunos casos, ¿vale? Y pues básicamente todo esto pues nos explica ciertas emociones. Aquí pues justo nos lo dice, ¿no? Está químicamente explicado. Cuando nosotros, por ejemplo, sentimos felicidad, pues tenemos un aumento en lo que son los niveles de serotonina. Cuando nosotros sentimos amor, pues no solo es serotonina, sino que también hay dopamina y oxitocina. La oxitocina es bueno, la función que va a estar teniendo es que también genere ese apego. Y entonces eso también te va a estar generando que, pues, por ejemplo, cuando en el trabajo de parto, que tenemos una gran liberación de oxitocina, porque la oxitocina también nos va a ayudar a generar contracciones en lo que es el útero para que se dé ese trabajo de parto, al mismo tiempo vamos a ver que esto va a generar en el bebé que cuando su mamá lo abrace,
empieza a sentir ese apego de lo que es la mamá, ¿no? Por eso esta parte de que tengamos un contacto rápido con lo que es los bebés y su mamá para que pues puedan empezar a sentir esa conexión, ese lazo materno que pues viene dado por esta parte del amor, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentamos estados de furia o temor, pues se dice que tenemos las catecolaminas súper altas, que serían noradrenalina y adrenalina. En un estado de ansiedad, pues nos está faltando esta parte de dopamina y en depresión, tanto dopamina como serotonina, ¿no? Entonces aquí pues podemos ver que justo todos estos neurotransmisores están funcionando para que pues nosotros también podamos regular esta parte de las emociones, ¿vale? Gabo. Doctora, una duda. Entonces, ¿es la mamá o es el bebé el que libera oxitocina? Es que en una clase de biología, una vez me había dicho la maestra que los bebés liberan oxitocina, que es por eso que siempre sentimos como que amor hacia ellos o como que huelen rico, no sé, por eso le pregunto. En la mamá lo que le va a ayudar específicamente es para toda esta parte de trabajo de parto y que también ella genere un apego a su bebé. Y el bebé también va a estar liberando esa oxitocina y por eso tú también lo vas a sentir bien. Por ejemplo, también está demostrado, hay un estudio que nos dice que en el hombre hay cierta cantidad de oxitocina en la saliva y por eso cuando ustedes se pesan, o bueno, en esta parte de la parte de parejas en donde hay un hombre, cuando ustedes besan a lo que es su pareja, usualmente sí tienen cierta pues sensación de que es como que el beso más increíble y genial porque pues esa oxitocina también te ayuda a sentir ese amor, ese cariño por tu pareja, ¿no? Pero es en la saliva del hombre, no en la saliva de la mujer, por ejemplo. Stephanie. Bueno, igual había leído que en la parte del embarazo, cuando existe la lactancia, es donde la mujer libera más oxitocina. Igual el roce de piel con piel, por eso decía que cuando el bebé está lactando hay más afecto, porque se libera creo que más oxitocina. Sí, también tiene ahí, es que les digo que es de los dos lados, entonces ahí justamente pues es ese famosísimo lazo materno, pero que tiene que ver con la oxitocina. Esto no se limita ahí, porque por ejemplo, van de la mano. ¿Por qué? Porque tienes tanto oxitocina como dopamina como serotonina que se están liberando todas juntas. Personas que en cierto punto hacen pues conexión con una persona, no necesariamente en parejas, pero que te sientes muy bien, por ejemplo, trabajando con la persona, que te sientes coordinado y todo, también se empieza a liberar cierto nivel de oxitocina y empiezas a generar cierto apego también por esa persona. Realmente todo está ahí en esta parte y a ver. Listo. Pero pues tiene todo este fundamento en lo que son los neurotransmisores. Doctora, disculpe una pregunta. Sí. Bueno, es que había pasado, en mi casa, en mi familia, de que cuando, digamos, una tía estaba embarazada, ella no sentía como digamos que no sentía náuseas ni nada, sino que era su esposo el que lo sentía. Ok. Bueno. ¿Cómo por qué pasa? Ahí la cosa es que ella como tal está produciendo una gran cantidad de lo que son igual, no solo neurotransmisores, aquí entra la parte de hormonas, van a entrar pues todo lo que son estrógenos y todo lo que está pues produciendo parte de lo que son las adaptaciones al embarazo. La cosa es que como el esposo está todo el tiempo con la esposa, a fin de cuentas él está así como esta parte de contacto de la oxitocina piel con piel, digamos que él está respirando todo lo que ella está generando, que pues es parte de esas hormonas. Y entonces no creas que es el único caso, hay muchos hombres que justo por toda la carga hormonal que tienen las mamis, y también mujeres, ¿no? O sea, no hay problema en eso, pero que sí llegan a tener ese efecto en lo que es la misma dosis de hormonas que se está generando de la mamá y que entonces esa mamá pues empieza a contagiar a quien está todo el tiempo con ella, que pues se duerme con ella, está todo el tiempo con ella y pues por eso vemos que tienen los efectos como que esperados de la mujer, pero pues que se le dan en la pareja, ¿no?
Ok, a ver, les quería poner un videito que justo nos habla de esto de la neurobiología del amor, ¿vale? Pero déjenme buscar uno no tan largo. Ok, vamos a poner... Voy a poner un pedacito de un doctor, él es pues neurocientífico justo, y pues ha estudiado mucho esta parte de la neurobiología del amor. Se conoce como el doctor Eduardo Calixto, y el doctor Eduardo Calixto pues tiene así infinidad de videos, y algún día pues no tienen que ver en Netflix o en Prime o en todas las plataformas de streaming, pueden buscar en YouTube varios de sus videos, y te explica de una forma muy entretenida qué es lo que pasa, por qué te enamoras, por qué gastas, por qué generas apego con ciertas cosas, cómo relajar un cerebro, y etcétera, ¿no? O sea, tiene muchos explicaciones, hasta tiene uno de COVID, de qué es lo que pasó en COVID con lo que fueron neurotransmisores, y que de verdad pues resulta bastante interesante, ¿vale? Entonces, a ver, según yo, se compartió ya en YouTube. Sí, doctora. Muy bien. Sí, doctora. Perfectísimo. Entonces, vamos a ver, este video es cortito. ¿Cuáles son los 3 ingredientes de la receta del amor? Uno podría decir, doctor Calixto, ¿usted podría recetar esto? Yo le diría, tenemos que ponerle una receta. ¿Cuáles son? Intimidad, pasión y compromiso. Bienvenidos a esta cápsula de Un clavado a tu cerebro. Yo soy Eduardo Calixto. Intimidad, pasión y compromiso son los 3 elementos que componen al amor en pareja. Cuando una persona sabe que lo esperan, cuando una persona se tiene comprometido a alguien, y aunque tenga posibilidades de irse a otro lado, regresa siempre. Tenemos que decir que hay un triángulo que constantemente se está conectando. La pasión, el compromiso, la sensación de pertenecer. Este proceso, nos damos cuenta que cuando está la pasión y la sensación por capricho, esa es la parte del enamoramiento, que todos pasamos por esa etapa. Pero esta etapa tiene 3 años o 4 de duración. El enamoramiento es transitorio. Pero el amor que se construye, el amor que está en el cerebro, el amor que activa de 12 a 16 áreas cerebrales, es el que perdura por mucho tiempo. El amor es un anhelo intenso, deseo y necesidad de unión con el otro. De tal manera entonces que ante esta situación y ante esta definición, muchas veces nos damos cuenta que el amor no solamente es sexo, el amor no solamente es la percepción y la sensación de querer estar con otra persona. El amor es una construcción constante de aceptar a la persona como es, de querer estar con alguien que nos quiere mucho, pero al mismo tiempo aceptarla en su verdadera magnitud. De tal forma que ante esta situación, los procesos de amor se construyen en el cerebro de acuerdo a cada uno de ellos, pero tenemos que decir, los amores maduros, después de los 25, 30 años, son los que mejor se construyen. Por lo tanto, estos mecanismos que tiene el cerebro, que en consecuencia, ante esta situación, los vamos aprendiendo a lo largo de la vida, este evento hace entonces entender que los amores, después de 3 o 4 años, son los que realmente valen la pena. ¿Qué es lo que tiene que tener en una evaluación de esta situación? Admirar a la pareja. Si no admiramos a la pareja, este proceso se cae. Pero también, ¿cómo vemos a la pareja desde el punto de vista social? El entorno social es fundamental. Si otras personas dicen, oye, qué extraordinario es tu esposo, qué maravillosa es tu esposa, el evento social ayuda muchísimo y nos debe de gustar. Es evidente entonces que si admiramos, nos gusta y otras personas aprecian a nuestra pareja, el amor está consolidado desde el punto de vista neurobiológico porque entendemos que esa parte es fundamental. Con esto entonces podemos entender claramente que si cada vez que elaboramos un compromiso con una persona, este se compromete, este genera más actividad. El cerebro va construyendo una relación muchísimo más fuerte, maravillosa y desde el punto de vista de interacción dinámica, de que esa relación va a durar por más tiempo. ¿Qué es lo que entonces le conocemos finalmente? Si en este triángulo maravilloso
que se va moviendo a lo largo de la vida, existe más oxitocina, existe más compromiso, entonces el amor se convierte en una relación muchísimo más fuerte y sólida. De tal entonces que afirmar que el amor no solamente es algo para tener sexo y estar con alguien, no. El amor es un proceso neurobiológico que a través de él trascendemos como un proceso natural, como una evolución natural, y que entonces el proceso va mucho más allá de un deseo sexual. Es la compenetración de sabernos y aceptar a la persona como es. Es un hecho fundamental que si bien nos vamos a enamorar en promedio 7 veces en la vida, el amor real difícilmente pueden haber 2 personas en nuestra vida que podamos decir, valió la pena vivirlo. Muchos de nosotros nos vamos a enamorar muchas veces. Definitivamente eso lo podemos hacer a nivel de una neuroquímica cerebral. Pero pocos van a llegar a la trascendencia de un cariño específico. Así que hagamos cuentas. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado? ¿Y cuántas veces nuestro amor ha trascendido más allá de lo que nosotros creemos? Así que hagamos apegos, hagamos compromiso. Hagamos que las cosas funcionen. ¿Cómo? Reconociendo que esa persona la admiramos, la queremos, nos gusta y ha trascendido más allá de lo que hubiéramos pensado. Yo soy Eduardo Calixto y esta fue una cápsula de un clavado de cerebro. Los espero para la próxima. Ok, aquí estuvo muy filosófica la cosa, pero pues sí, la idea y todo este punto es entender que pues viene desde la neurobiología y que pues eso es lo que va generando esta parte de apego, de compromiso y que pues tiene que ver con los neurotransmisores, ¿vale? Bueno. Déjenme tomar una captura. Listo. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí ahorita para que se vayan a tomar un refrigerio. Ya se pusieron a reflexionar. Tiene una plática muy buena este doctor, pero dura como 40 minutos, 1 hora, depende cuál vean, porque hay una que está menos larga que la otra. Pero sí te va explicando y hasta te explica por qué compras en el súper de repente cosas y todo desde la neurobiología. Entonces, está interesante, les digo, búscalo, así, Eduardo Calixto, y sí te entretienes un rato, ¿no? Si no les da ganas de escuchar ahí a una persona hablar, pues no es buena idea, pero bueno, también porque te hace pensar, ¿no? De, ay, amado, no, todo esto. Pero les decía, para que ahorita se vayan a comer algo, para que pues desayunen una cosilla o se estiren o caminen o se relajen tantito antes de pasar a la siguiente parte de nuestra sesión, ¿vale? Ok, tranquilas. Vayan a desayunar algo, a estirarse, a caminar para que no empecemos aquí a generar un ambiente complicado, ¿verdad?